Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hablar de uno de los sectores de la población económicamente activa más vulnerables, que son las trabajadoras del hogar. Para ello nos acompaña Frine Salguero. Ella es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Frine, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Buenos días. Ustedes visibilizaron este problema que viven muchísimas de las trabajadoras del hogar, que es la violencia sexual. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir tenemos 20 años formando liderazgos de mujeres. Entonces, uno de los liderazgos que formamos son con trabajadoras del hogar, y estas trabajadoras del hogar han trabajado y han caminado con nosotras, digamos, en la lucha por la garantía de derechos ya por más de 6 años. Entonces, ahí, en las pláticas que hemos tenido con estas trabajadoras del hogar, todo empezó con la ratificación del convenio 189, que era el convenio de la OIT que garantizaba que el trabajo del hogar fuera un trabajo formal, ¿no? En ese caminar nos reunimos periódicamente con las trabajadoras del hogar, con las colectivas de trabajadoras del hogar que hoy son activistas, ¿no? Que eran trabajadoras del hogar y ahora son activistas, y evidentemente empezó por una garantía de derechos básicas, laborales, ¿no? El contrato, la jornada laboral, las vacaciones, etcétera. Que hasta el momento no sucede. Que en este momento no sucede, ¿no? Tenemos solamente menos del 2% de trabajadoras del hogar afiliadas a la Seguridad Social. Y en estas pláticas, evidentemente, que empezaron muy como por los derechos básicos, ¿no? De garantías laborales, se expandió a otras problemáticas que ellas tenían. Y una de las problemáticas más recurrentes que salió fue precisamente la de violencia sexual. Tenemos aquí en las cifras que nos dieron ustedes, casi el 18% de las encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Y de este grupo, solo el 5% ponen una denuncia. ¿Cuál es el tipo de violencia sexual que sufren? ¿Abuso sexual directamente? Me parece que son de distintas índoles. Sufren hostigamiento sexual, sufren acoso sexual, sufren violencia sexual, violación sexual. Entonces, uno de los retos también era que ellas pudieran identificar qué tipo de violencia estaban viviendo y después darles como unas alternativas claras y rutas de acción claras que pudieran identificar quiénes son las entidades públicas que las tienen que atender, cómo las tienen que atender, cuáles son sus derechos en cada una de estas y cómo pueden atenderse en una ruta, digamos, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Sus derechos son que pueden recibir atención médica, psicológica y asesoría legal de manera gratuita, evidentemente, tengan o no tengan contrato laboral y tengan o no tengan una denuncia formal interpuesta. ¿Dónde? Ellas son diferentes las instancias, ¿no? Y en la ruta como que van paso a paso. Entonces, digamos que hay como instancias de llegada. Tú podrías llegar al INMujeres, por ejemplo, podrías llegar también a los centros de justicia, podrías llegar a las comisiones de atención a víctimas y ahí recibir una primera instancia de atención. Ahí te tendrían que decir, bueno, si necesitas atención médica, si necesitas asesoría legal, cuál es, etcétera, etcétera, sin la necesidad, y eso es que eso es muy importante, de presentar interponer una denuncia, ¿no? Porque luego o se la solicitan o ellas creen que tienen que interponer la denuncia para ello. O sea, no es el Ministerio Público el primer lugar al donde deben de acudir. Podría ser, pero estas instancias también son instancias de atención. Luego también podrían ser las instancias de salud pública, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, cualquier centro de salud pública, en caso, por ejemplo, de violación sexual, ¿no? En donde tendrías que acudir, tendría que correr la NOM 046, que es la norma que dicta cómo debería ser la atención para una persona que acaba de sufrir violencia sexual. Y también podrían ser justamente en las procuradurías, como tú dices, ¿no? En las procuradurías estatales o federal, y también en las, ahí se me fue el nombre, en las fiscalías especializadas de delitos sexuales, en la fiscalía especializada. En todas estas instancias sí o sí les tienen que dar la atención. ¿Y en caso de que no la reciban? Pues entonces tendrían que interponer una denuncia por los canales formales dentro de estas mismas instancias, y como estamos conscientes que el acompañamiento en las instancias públicas no siempre es el que desearíamos que fuera, también añadimos a esta ruta de violencia sexual un directorio de organizaciones sociales que acompañan a víctimas de agresiones sexuales. Porque no siempre estos órganos gubernamentales, muchas veces no es que no quieran, es que no están capacitados en perspectiva de género. No, absolutamente, ¿no? Y llegan las mujeres en estos casos y son revictimizadas y no tienen todas las herramientas dentro de las instancias para poderlas atender de manera adecuada. Entonces, por eso es que justamente reconociendo esa parte y esa falta, digamos, de profesionalización en la perspectiva de género de las instancias que estamos mencionando, es que dijimos, bueno, metamos un directorio también de organizaciones sociales que las puedan acompañar
en todo el trayecto que tienen que pasar en caso de requerir atención y no ser atendidas, por ejemplo, ¿no? O ser revictimizadas o sentirse incómodas y violentadas nuevamente dentro de las instituciones. ¿Cómo hacen ustedes esta difusión para que llegue a cada una de ellas? Porque no es que encuentras un sindicato de trabajadoras del hogar, están completamente esparcidas, espaciadas, no es un grupo Pues qué sólido. bueno que lo mencionas, porque en el caso de las trabajadoras del hogar ya existe un sindicato que precisamente es poco conocido y qué bueno que tengamos estos espacios también para hablar de ello, que es el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar. Entonces, precisamente nosotras, una de las organizaciones que fortalecemos, acompañamos y vinculamos es este sindicato. Entonces, el sindicato tiene la ventaja que llega a las trabajadoras del hogar una a una, ¿no? Y está tratando de tener mayores afiliaciones, no solamente en la ciudad, sino en los estados. ¿Ellas se afilian solas o necesitan que lo haga el patrono? No, ellas se pueden afiliar solas a este sindicato y posteriormente también trabajamos con otras colectivas que ya pasaron de ser trabajadoras del hogar a activistas en el trabajo del hogar y fortalecemos a estas colectivas y a través de esos medios y de esos canales difundimos la ruta para que llegue directamente a las trabajadoras del hogar. Y por otro lado lo tenemos también en la página del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, está montada la ruta ahí, lo hacemos también a través de un montón de organizaciones aliadas y en este caso incluso de las organizaciones o de las entidades públicas que colaboraron para hacer la ruta. Entonces también con el INMujeres, con la Profedet, con la Secretaría del Trabajo, con las fiscalías especializadas, estamos pidiéndoles que puedan difundir la ruta, dado que les da como pues una ruta, ¿no? Válgame la redundancia, o sea, una ruta de atención. Los pasos que tienen que llevar para poner una denuncia. En los casos que ya han tenido y que ya han visto que ponen la denuncia, ¿qué procede? ¿Cómo funciona? Pues mira, falta data, ¿no? Que eso también es muy importante, que ahora que decimos, bueno, el 18% han sufrido violencia sexual, el 5% denuncia, eso salió de una encuesta de 2021 que hizo CONAPRED, pero en realidad no tenemos datos consistentes que nos hablen de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuántas trabajadoras del hogar denuncian en realidad? ¿Ante qué fiscalías o ante qué instancias? Que no es lo mismo la Ciudad de México que Chiapas o algún municipio en Oaxaca. Vamos a hacer una pausa, Farina, y ya regresamos con este tema. Les dejamos nuestras redes sociales, cualquier duda, ahí las tienen, y también las del Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir. Ya volvemos. Estamos de regreso con este tema de la violencia sexual en contra de las trabajadoras del hogar. Frine, es una pregunta obvia, pero solo el 5% denuncia. ¿Por qué? Bueno, aquí son tres cosas. La primera es las trabajadoras del hogar han manifestado que al no sentir que su trabajo se formaliza, no tienen medios para la denuncia. Ellas creen que no tienen los medios para la denuncia. Lo que les decimos en esta ruta es que aunque no cuenten con un contrato formal de trabajo, ya la ley las protege también ante estas situaciones. Entonces, tengan o no formalidad en el trabajo, ellas pueden denunciar. Sin embargo, hacemos un llamado a la importancia que tiene, como cualquier trabajador, trabajadora, de tener todas tus garantías laborales, porque eso también te hace sentir de alguna manera que estás mucho más protegida ante la ley, ¿no? O sea, aunque está la ley, no existen. ¿Cuántos son los patrones que deciden darles derechos, seguridad social a las trabajadoras del hogar? Pues hoy tenemos menos del 2% de las trabajadoras del hogar con seguridad social, por ejemplo, y me parece que sí ha habido un cambio cultural con respecto a los empleadores con las trabajadoras del hogar, pero que nos falta muchísimo trabajo para difundir, para seguir haciendo conciencia en las y los empleadores de que tienen ya hoy por obligación, bueno, estamos a punto de la obligatoriedad, pero ya llevamos 2 programas pilotos de garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Entonces, una de las partes por la que no denuncian es esta, ¿no? Que sienten que están trabajando en la informalidad y que no están protegidas, que es mentira, están protegidas. La otra también es que no saben cuál es la ruta.
y no saben cuáles son las instancias, ¿no? Es como a dónde tengo que ir, a dónde tengo que acudir. Y esta idea, ¿no?, de que te van a volver a victimizar, de que no lo van a creer, porque en el caso de una violación, pues puede haber evidencia física, pero en el caso de acoso, insinuaciones, toqueteos, ¿cuáles son las pruebas? Totalmente, y creo que ese es otro de los terceros, del tercer factor, ¿no? Ellas trabajan en el ámbito privado, lo cual es una cuestión que va a ser un reto importante también para la Secretaría del Trabajo, que ver cómo va a ser las inspecciones laborales, ¿no? Si son en casas, en el ámbito privado, si bien si no se van a dar, entonces ¿cuál es la alternativa a poder hacer una inspección laboral y verificar que las trabajadoras del hogar estén trabajando con los medios y en lugares libres, en ámbitos libres de violencia en su trabajo? Entonces también que sea en un ámbito privado me parece que es un reto importante que tenemos que poner sobre la mesa, porque incluso muchas de estas trabajadoras viven en las casas donde son violentadas. Por supuesto, están de planta, pero aparte viven al día. Producción nos hizo el favor de poner en la pantalla este directorio que ustedes nos proporcionan desde el instituto. Para empezar, en tiempofuera.mx, ahí está el directorio ampliado y completo de todos los estados de la República, cuáles son las organizaciones, las instituciones que hacen el acompañamiento y también la sociedad civil. Ahí tenemos 7 ejemplos en este momento, que son los que pusieron Yucatán, Nuevo León, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México y Guerrero, pero les repetimos, en www.tiempofuera.mx, ahí está todo el directorio. En muchos casos, Frine, también las trabajadoras del hogar no es que tengan acceso a esta cultura digital. ¿A dónde podrían llamar para un primer acercamiento en caso de que sepan que están siendo abusadas, para obtener esta asesoría para nuestro auditorio que nos está viendo? Y otro tema, no es lo mismo en la Ciudad de México que las personas que están en un municipio en Oaxaca, donde hay más violencia y menos perspectiva de género. Así es. Bueno, al hacer la ruta de la mano de las instituciones que aparecen aquí en este folleto, en la ruta que ya está en la pantalla, lo que también menciona la Fiscalía y la Agencia Especializada de Delitos Sexuales es que ya hay mecanismos incluso telefónicos para poder hacer la denuncia. Entonces creo que han trabajado en diversificar las formas en las que pueden interponerse las denuncias, precisamente tomando en cuenta las brechas digitales, que no es lo mismo estar en la ciudad y el acceso a las instituciones que estar en lugares mucho más aislados. Entonces me parece que hay una diversidad de mecanismos, y también el tener el directorio de organizaciones sociales nos parece muy importante, dado que también ahí hay diferentes mecanismos de denuncia y de acceso a estas organizaciones, que también pueden ser telefónicas, ¿no?, que te atiende una misma persona. Está también Fundación Origen, por ejemplo. Hay una multiplicidad ya de organizaciones que también puede ser por chat, puede ser por mensaje de texto, y eso sí depende de cada una de las organizaciones que estén en el directorio, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy hay un poco de mayor diversificación. Está Locatel incluso, ¿no?, que te puede dar asesoría telefónica para ver hacia dónde tendrías que acudir y cómo lo tendrías que hacer. Pero tenemos todavía un reto de atención, ¿no?, evidentemente. O sea, tendríamos que tener esta ruta y miles de rutas, ¿no? ¿Cuáles son los caminos claros y efectivos para la atención en cada uno de los casos? No solo en violencia sexual, porque como comentábamos, las trabajadoras del hogar carecen de seguridad social, los trabajos casi están en el terreno de la informalidad, no tienen ninguna garantía. Como también comentabas, este tema de que es con un privado. Entonces, tú estás arreglando tus condiciones laborales con un privado que a lo mejor puede tener ganas de que trabajes 14 horas. Así es. Y la trabajadora en muchas ocasiones no va a decir que no porque se queda sin el trabajo y viven al día. Sí. ¿Qué hacer en estos casos? Pues a mí me parece que tenemos que cambiar la conciencia social. O sea, tomando en cuenta que los empleadores y las empleadoras tienen una simetría de poder en las discusiones con las trabajadoras del hogar, y que ellas tampoco tienen un diálogo fácil con estas empleadoras y estos empleadores. No quiero generalizar, porque me parece que también hemos podido hacer mayor conciencia en algunos sectores poblacionales que hoy sí les garantizan sus derechos laborales a las trabajadoras del hogar y hay un respeto en el ámbito laboral, etcétera, pero creo que tenemos que seguir trabajando mucho en las campañas de difusión, pero sobre todo desde la parte de la instancia que obliga a los empleadores y a las empleadoras, que en este caso es la Secretaría del Trabajo. Creo que tendríamos que ver también unos esfuerzos mayores, ¿no?, para exigir y demandar
el cumplimiento de estos derechos para las trabajadoras del hogar. Y mecanismos, ¿no? Como te decía, si bien no va a ser la inspección laboral porque estamos hablando de un ámbito privado o no la misma inspección laboral que esperarías en una empresa pública, sí tendría que haber mecanismos de inspección laboral y de poderle llamar la atención a las y los empleadores para poder garantizar estos derechos, ¿no? Y denuncias anónimas Y también, denuncias ¿no? anónimas, habilitar el call center. Me parece que vamos caminando en ese sentido también, ¿no? En algunas, Sí ves avances. no contundentes, pero por lo menos en las pláticas que hemos sostenido, por ejemplo, con la Secretaría del Trabajo Federal y en algunas otras sesiones de trabajo colectivas, ¿no? Con trabajadoras del hogar, con organizaciones de la sociedad civil y con las instancias que están participando aquí, al parecer hay apertura, ¿no? O sea, hay una apertura para reconocer que faltan canales y que faltan métodos de inspección laboral, de vigilancia. También tiene que ser un cambio de ideología. Completamente. ¿No? Porque todavía en México prevalece muchísimo, y sobre todo en trabajadores del hogar y en el sector servicios, esta idea de subordinación, de que estás subordinado a alguien con poder en lugar de tener un concepto de que es un intercambio de servicios entre dos personas que les conviene, en igualdad de circunstancias. Absolutamente, tenemos un corazón punitivo, a veces decimos, ¿no? O sea, si no hay castigo, entonces no reaccionamos. Y me parece que ese es el cambio de cultura que también tendríamos que generar, ¿no? Y entonces decir, bueno, si vas a contar con una trabajadora del hogar que además te posibilita la acción laboral, o sea, te posibilita a ti misma poderte insertar en el trabajo laboral, en la economía formal, que cuida a tus hijos, a tus hijas, que son lo más cercano a tus hijos, yo creo que deberíamos hacer un cambio de conciencia y decir por qué queremos seguir precarizando las condiciones laborales de una persona, ¿no? Entonces también creo que el cambio de conciencia en las personas, en los empleadores, en las empleadoras es importantísimo. O es la reproducción de violencia, es un ciclo, ¿no? También. O sea, tú llegas a tu casa, abusas de la trabajadora doméstica, la trabajadora del hogar, pero igualmente te sientes abusado por tus patrones. Y luego te sientas y te quejas de por qué el país está como está cuando tú contribuyes también a esa situación. Entonces me parece que sí tiene que haber un cambio de conciencia y analizar cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las garantías laborales, cuáles son las condiciones incluso económicas que le estamos brindando a otro ser humano y por lo general a otra mujer, ¿no? A mí me parece que también ahí la perspectiva de género es importante, ¿no? Porque a veces pensamos que si las empleadoras o quienes se encargan de alguna manera de articular las piezas dentro de los hogares son mujeres y están trabajando con otras mujeres, pues ahí también deberíamos de apelar un poco a esa conciencia de género. Deberíamos, esa complejidad. Que no Vamos a nos hacer una toca- última pausa. sí, sí, Vamos a sí. hacer una última pausa y regresamos. Sí, sí. Que no nos toca forzosamente, ¿no? Es algo que deberíamos hacer. Estamos hablando de la violencia sexual en contra de las trabajadoras del hogar, pero también esta carencia de derechos, esta carencia de seguridad, vivir día a día y el miedo que conlleva. Creo que uno de los puntos muy importantes, Friné, es primero entender que ellas no tienen la culpa, que son la víctima, porque muchas mujeres desde este estado de vulnerabilidad no se sienten las víctimas, se sienten responsables de lo que sucedió. Así es, lo primero que tienen que saber es que no es su culpa y que están además en un ambiente y en un ambiente laboral mucho más precario que otros Y que el violentador es el laborales. delincuente. Absolutamente, ¿no? Entonces que tienen y que la ley las protege, ¿no? Que al final sí hay un marco legal, no es que te lo estés inventando, hay un marco legal que te protege ante este tipo de abusos sexuales y que ellas tienen la capacidad de demandar sus derechos en estas instancias públicas. Eso es muy importante. Y pues claro, y creo que sí hemos logrado generar una mayor conciencia dentro de la sociedad de que estos abusos ya no es algo que se tenga que quedar en silencio, ¿no? Que son cosas que se tienen que denunciar. Voy un poco en contra de lo que comentas, es un sector privilegiado, el cual me alegra que genere conciencia, pero hay otro sector, disculparán el adjetivo, repugnante,
con este clasismo tan fuerte que se ve en México, que usan palabras hasta muy despectivas para nombrar a las trabajadoras del hogar. ¿Cómo generar el cambio en ellos? Yo no pienso que se pueda hacer un cambio, sino que tiene que ser obligatorio, porque si no hay una denuncia, como decías, si no es punitivo, no van a aprender. Por supuesto que la garantía de derechos a partir de la ratificación del Estado mexicano del convenio 189 tiene que ser obligatoria. Entonces, por eso yo hablo de campañas en donde, uno, se lea que esto no es una buena onda de los empleadores y las empleadoras o una cosa que está a voluntad de las personas, sino que es un marco de derechos obligatorio. Eso es lo primero que tendríamos que entender, que estamos hablando de un marco de derechos obligatorio. Y la segunda cosa, pues es también empezar a hacer mayor conciencia de que no tenemos que esperar a que haya un castigo para que haya una respuesta de la sociedad. Pero tú crees que esta gente, derechos. me disculparán, pero despreciable que se refiere a las trabajadoras del hogar. Bueno, el término menos despreciable que he escuchado es cuando dicen la nanita. Esta forma despectiva desde superioridad, ¿tú crees que aunque no hubiera un castigo, esas personas pueden generar conciencia? Pues esperamos que sí, o sea, esperamos que la conciencia sí se pueda llegar a generar, esa es la verdad. Y evidentemente tiene que venir acompañado de una obligatoriedad de marcos legales, no se va a dar espontáneamente, eso también estamos claras. Y por eso es que se ratificó el convenio, por eso es que se tienen que empezar a bajar esa ratificación a políticas y acciones públicas contundentes que nos pongan también una ruta clara de cómo vamos a lograr que se garanticen los derechos de las trabajadoras del hogar, ¿no? Y también tiene que haber una simplificación administrativa, por ejemplo, de cómo tú vas a inscribir a la trabajadora del hogar en la seguridad social. Y que no te cueste una fortuna. Exactamente. Y ahí, bueno, también decir, y ya aventándome el tercer comercial, tenemos una plataforma que se llama empleojustoencasa.org, en donde está toda la información que tú puedes llegar a necesitar como empleadora o como empleador para saber cómo inscribir a la seguridad social a la trabajadora del hogar. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Sí, eso es bien importante porque a veces también los empleadores no saben cómo. ¿Cómo se llama la página para ponerla en pantalla? Se llama empleojustoencasa.org. Y ahí encuentran toda la información, incluso hay una calculadora para que sepas en cuánto te va a salir el poder meter a la trabajadora del hogar a la seguridad social, y ahí te das cuenta que es mucho más caro el costo de no hacerlo, no solamente a nivel particular, sino como sociedad. Si la trabajadora del hogar sufre un accidente de trabajo dentro de tu casa, de todas maneras tienes que responder por ella. Entonces, menos ¿no? Sí, claro. Entonces también hay que hacer conciencia de que esto protege no solamente a la trabajadora del hogar, sino también a los empleadores y a las empleadoras. Entonces, a mí me parece que hay que hacer mucho más conciencia de cuáles son los beneficios también para las y los empleadores de tener a las trabajadoras del hogar inscritas a la seguridad social que no tenerlas, ¿no? Tenías un ejemplo en el corte, me diste un ejemplo muy bueno que me gustaría que compartieras con el auditorio. Sí, yo comentaba, ¿no? Decía, ¿se acuerdan cuando no usábamos el cinturón de seguridad para andar en el coche y nos tuvieron que imponer multas y castigos y sacar a toda la fuerza vial para estar vigilando, ¿no? Si traías el cinturón de seguridad o no? Y hasta ese momento entendimos que era por nuestra propia seguridad que nos lo teníamos que poner. Y bueno, hoy creo que sí se generó un cambio de conciencia y casi no ves personas que se suban a su coche y no se aseguren ellas o a las personas que llevan en el automóvil. Ya está automatizado, ya te lo pones. Se hizo algo muy automático. Entonces, creo que tenemos ejemplos, digo, aunque este es un ejemplo que no tiene que ver, ¿no?, con trabajo precario ni con los derechos de otras personas, sino con tu propio cuidado. Pero lo que yo digo es, si eso nos tomó trabajo entenderlo y era por nuestra propia seguridad, pues estamos ante un reto mayor, ¿no? Entenderlo por la seguridad de las otras personas. Y por un tema básico de justicia social. De justicia y de derechos, así es. Pero también yo creo que hay que empezarlo a pensar desde el tema de protección, no solamente a las y los trabajadores, sino de protección también a las y los empleadores. Entonces, creo que hay ventajas al tener a las personas con toda la garantía de derechos. Simplemente es que van a trabajar mejor, van a funcionar mejor, van a tener ambientes laborales menos precarios, menos hostiles, menos violentos, y eso como sociedad es abonar a un mejor ambiente social. Entonces, y cumplir con un marco de derechos, ¿no? ¿Y con qué cara podemos ir por la vida quejándonos de si el gobierno, si nuestro empleo, si nuestros patrones, si nosotros replicamos errores en nuestra casa? O sea, creo que sería el momento ideal de empezar
por lo que podemos controlar, que es nuestro ambiente, nuestro hogar, para después sí tener la voz y tener la calidad ética y moral de poder quejarnos y exigir mejores derechos. Así es, creo que es importantísimo ser congruentes, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que cumplir con lo que nos toca también a la ciudadanía, a las y los empleadores. Hay que cumplir con ese marco de derechos, hay que ser congruentes, porque incluso en las campañas que hemos hecho, ¿no? Es como espejearse en la otredad, ¿no? Y decir, bueno, si yo como empleada o como empleado, o si es el jefe del hogar el que es empleado, o la madre soltera, quien sea, estoy exigiendo mejores condiciones laborales porque voy a reproducir las mismas violencias dentro de mi casa donde tengo la oportunidad de generar un cambio, ¿no? Entonces creo que hay que espejearse también en eso, hay que hacer más conciencia y garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Frida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. También por su labor. Vamos a dejarles en pantalla el directorio, también va a estar en nuestras redes sociales y empecemos desde nuestra casa con el cambio social y la justicia que necesita este país. Los espero el próximo miércoles en Debate 22.